Muy buenos días, tardes y noches para todos. Yo soy Ignacio y en este video les voy a explicar la historia de las computadoras, las 5 generaciones que han existido, la constante evolución que han tenido y los 3 diferentes y principales tipos de computadoras que existen. Empecemos con la primera generación. Empecemos con las generaciones. La primera generación fue de 1940 a 1956. Una de las primeras computadoras que existían en esa generación fue la ENIAC, creada por dos ingenieros de la Universidad de Pensilvania, hecha principalmente para hacer cálculos balísticos para el ejército de Estados Unidos, ya que esta computadora fue hecha mediante la Segunda Guerra Mundial, ya que hacía cálculos muchísimo más rápidos y precisos que una persona normal. Esta podía hacer cálculos en 2 horas, 3 horas, a comparación de una persona que lo podía hacer en 2, 3 días, muchísimo más rentable le salía. Estaban principalmente hechas con eh, tarjetas perforadas que, como ve, es donde estaba el código, ahí ve los ceros y los unos, y estos códigos se transportaban hacia estas válvulas de vacío, o de vacío, como quiera llamarles. Aquí calculaban los datos y estos datos se transportaban a una pantalla donde mostraban los resultados. Aquí podemos ver una comparación. Como puede ver, la ENIAC era muchísimo más grande y pesada que una computadora de ahora. Las computadoras de ahora son mucho más pequeñas y mucho más fáciles de movilizarse. Pasemos con la segunda generación. Esta generación estuvo marcada por que se cambiaron los tubos de vacío por los, por los circuitos integrados y por los transistores, estos pequeñas fugidas o algo así que ve acá. Una de las computadoras que se crearon esa fue la IBM 1401, que como es muchísimo más pequeña, y esta computadora era muchísimo más rápido, ya que esto podía jalar información muchísimo más en menos tiempo. Además se gastaba menos electricidad. Puede ver un ejemplo aquí que es como un poco más pequeña que la generación anterior, del tamaño como de 3 personas de ancho y como de una persona de alto. La tercera generación fue 1964-1971. Esta con la se cambiaron los transistores por este pequeño chip que ve acá. Es donde están todos los componentes y en donde se calculaba la información muchísimo más rápido. Esto hizo que las computadoras se hicieran más pequeñas, como el tamaño de la cintura de una persona. Como puede ver acá, la DECVAX. Además, estas computadoras fueron las que se usaron para hacer las primeras bases de datos. Aquí puede ver una comparación. Las computadoras actuales son más pequeñas que las computadoras que se crearon en la primera generación, pero siguen siendo mucho más grandes que las computadoras de ahora. Pasemos a la cuarta generación. La generación de los de los microprocesadores. Acá vemos el primer microprocesador de la historia. Fue creado para esta computadora, la Apple II, que es la primera computadora personal de la historia, o de las primeras computadoras personales de la historia. Se podía tener en la casa y se podía usar para trabajar o para poder conseguir información. Aquí vemos una comparación, son un poco más rudimentarias que las actuales y un poquito más grandes que las actuales. Además, estas computadoras tuvieron su primer sistema operativo, entonces podían brindarnos grandes informaciones. Y la quinta generación, que es la generación actual, que es donde la computación más se ha diversificado a tal punto de volverse, de poder estar en nuestras manos como en un celular. Se pudieron hacer celulares y robots en China, por ejemplo, o carros inteligentes como los que hay ahora con los carros eléctricos, y la inteligencia artificial o los cerebros artificiales. Aquí vemos una comparación. La primera computadora era mucho más grande que las computadoras que hay hoy en día. Ahora vamos con los tipos de computadores. Los tipos de computadoras. Primero están los mainframes. Los mainframes se usan principalmente
por empresas como lo son Meta, que es la que hizo Facebook e Instagram, y la utiliza principalmente para poder darles mantenimiento a los servidores o poder almacenar los servidores, albergar esa gran cantidad de usuarios en una computadora. Esta computadora es la más potente que existe actualmente. Después están los mini computadores, que son los que utilizan en las empresas, que son más pequeños que un mainframe y que pueden utilizar varias personas a la vez. Se usan mayormente en bases de datos. Y por último, las computadoras personales, que son las que tenemos en casa, que son las que utilizamos para trabajar, para ver videos y para crear, por ejemplo, páginas web, cosas así. Estas son las diferencias. Como ven, los mainframes son los más grandes. Después están las mini computadoras, que son utilizadas más por empresas, y las computadoras personales, que son las que utilizamos nosotros. Espero que les haya gustado este video y no olviden darle like. Este video suele ser para el profesor. Cada día.